quiero hablarte de 5 características del poder de Dios. Y te las voy a nombrar rápidamente y luego vamos a analizarlas una a una. Número 1, el poder de Dios, sustancia. ¿Quién es Él? El poder de Dios es eterno, es ilimitado e inagotable. El poder de Dios reside en su palabra. Cuarto punto, el poder de Dios descansa en la verdad. Y quinto punto, el amor de Dios es su poder. Luego, en próximos capítulos hablaremos de la diferencia entre la autoridad y el poder. Eso es lo que hablaremos más adelante. Entonces, en primer lugar, estoy aquí consultando apuntes. En primer lugar, hablaremos de el poder como sustancia de quién Dios es. Dijimos al principio que Dios es sobrenatural por definición y no puede ser definido de otra manera. El problema de no verlo como el ser supremo y sobrenatural que es no verlo como Dios y todopoderoso. Es muy interesante cómo lo sobrenatural y lo milagroso ofende el pensar de la teología moderna, la que pretende llevarnos a una fe muerta y vacía de poder. Forma sin poder. Aquí vemos una inconsistencia en la religión. Muchas iglesias predican a Dios y no manifiestan su poder. Predican de Él como si estuviera muerto o como si no tuviera poder en esta tierra sobre ninguno de los problemas a los que nos enfrentamos. Es como si Jesús hubiera ido al cielo y no pudiera hacer nada más hasta que nos lleve a la segunda venida, hasta que vuelva por nosotros. ¿Acaso Dios ha cesado de ser el mismo? ¿Ha cambiado de opinión en cuanto a sus promesas? ¿Ha decidido ponernos en espera por todo lo que resta de nuestra vida en la tierra? La religión se ofende cuando no entiende algo. Cuando alguien desafía sus cánones rígidos de obras muertas. Pero Dios no puede ser limitado por el intelecto ni por las reglas de los hombres. Él es algo sobrenatural, está por encima, está más allá de nuestra imaginación, está más allá de la razón. Su naturaleza excede el campo que podemos dominar con nuestra capacidad mental. Por eso Hebreos 1:3 dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su naturaleza. Es por quien Dios Padre asimismo hizo el universo. Y Jesús realizó milagros portentosos, señales indudables, maravillas al ojo humano, con el poder que el Padre le dio. Jesús es el poder de Dios manifestado, porque Él es el verbo, y el verbo es acción, movimiento, no es algo estático, no es algo seco, muerto, no es religión. Por lo tanto, vemos que el poder es algo intrínseco de la identidad de quien Dios es. En segundo lugar, el poder sobrenatural de Dios es algo eterno, ilimitable y es inagotable. Su poder soporta la prueba del tiempo, porque fue antes del tiempo. La Biblia dice que donde Dios habita no hay tiempo. Soporta la prueba del espacio, porque ese poder creó el mismo espacio. Soporta la prueba de la materia, porque puede crearla, alterarla, moverla, trasladarla, multiplicarla. El poder de Dios es infinito, es inagotable, es ilimitado. Nosotros a veces le ponemos barreras, imposibilidades, lo limitamos a Dios, que es por naturaleza ilimitado. Si hoy entendemos esto, tenemos que comenzar a quitarle las barreras, los límites que nuestra mente natural le ha puesto a Dios. Tenemos que dejar que Dios sea Dios. Como esa palabra en Números, dejar a Dios que sea Dios. No hay nada que esté más allá y por encima de su poder. Cuando más grande sea el obstáculo, cuanto más difícil sea la circunstancia, el problema, la crisis, la enfermedad, más grande será el poder de Dios. Más grande será lo que Dios hará. Él no conoce lo imposible, solo sabe que lo imposible es posible. Y sin el poder de Dios, somos incapaces de suplir las necesidades de la gente en este tiempo. El poder de Dios reside, en tercer lugar, en su palabra. En Jesús, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder. Tenemos la expresión más visible del poder de su palabra. El poder de Dios ha residido y residirá siempre en su palabra. A veces no podemos identificar la manifestación del poder de Dios porque no sabemos de dónde viene. Pero hay algo que podemos aprender del Evangelio de Juan y el libro de Génesis. El Evangelio de Juan llama a Jesús como el verbo, la palabra. Y en Génesis vemos a Dios crear las cosas por medio de la palabra. Y la misma Biblia, el apóstol Pablo dice que Dios creó el universo por medio de Jesús y para Jesús. ¿Y cómo fue eso? Dios da la palabra, que es el verbo. ¿Y quién es el que lo ejecuta, el que crea el ambiente para eso? El Espíritu Santo. Ahí vemos en Génesis la primera muestra de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre tiene una idea, la habla, es decir, aparece el Hijo, y el Espíritu Santo es el que crea el ambiente para que eso sea real. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. La palabra de Dios es algo eterno, está fijada para siempre. No conoce fecha de expiración, no conoce tiempo ni espacio. Dios siempre prospera su palabra para el propósito con el cual la envía. Quiero volver a leer este versículo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí hay un principio bíblico de fe, que es el de enviar la palabra. Enviar la palabra es lo que hacemos cuando oramos por alguien enfermo y declaramos sanidad en su cuerpo. Ponemos nuestra mano sobre el enfermo, la Biblia dice sanará. Ponemos la mano y declaramos sanidad, estamos enviando la palabra. Puede ser físicamente o no físicamente. Podemos enviar la palabra desde el mismo lugar en el que estamos con la persona, o podemos enviar la palabra sin estar ahí y funciona. Hay muchas personas que viendo un vídeo se han sanado porque la palabra fue enviada, y la palabra siempre hace lo que el propósito que tiene, el propósito por el cual ha sido enviada. De hecho, en Proverbios dice, envió su palabra y los sanó. Creó la tierra, los cielos, los planetas, las estrellas, el sol, el mar, la luna, todo en el mismo lugar. Eso nos prueba que la palabra de Dios, en la palabra de Dios reside la prueba, resiste la prueba del tiempo por el poder que opera en ella. Este libro, que es la palabra de Dios, resiste la prueba del tiempo. Y hay dos. Esta, que es el logos, palabra escrita, y el rema, la palabra en el ahora, la palabra que Dios da ahora. Una no contradice a la otra. Si es de Dios, está aquí. Es más, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. No tenemos que esperar que alguien nos imponga las manos para recibir el poder de Dios. Su palabra nos puede sanar, nos puede liberar, nos puede prosperar. Ahora mismo, declaremos su palabra. Aprendamos a recibir de Dios. Antes de residir en nosotros, el poder de Dios reside en su palabra. Ahí está el poder de Dios, en su palabra. En el siguiente vídeo compartiré el punto 4 y 5. So many times we rush Tantas veces estamos tan apurados past what the Holy Spirit wants to do. pasamos de largo lo que quiere hacer el Espíritu Santo. More, Lord. Más, 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 más. More, 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 Más, más, more, more, más. more. Yeah. Sí, Something algo unique único is happening. está pasando. Yeah. Sí, There it is. I could feel it. Yeah.